Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes y buenas noches, Pablo. Un abrazo, Así como es, siempre, en cualquier lugar. Aquí así es. estamos. Un día cualquiera, en cualquier lugar, lo que implica cualquier hora. Eso ya Así es. no es importante. Nada, Oscar, bueno, vamos a tener nuestro nuevo capítulo por esta plataforma, por YouTube, y dándole continuidad un poquito a las cosas que están ocurriendo en general y específicamente en Venezuela. Hoy nuestra producción nos propuso trabajar un poco el concepto que para mí es muy trascendental de la reconstrucción. Reconstrucción no solamente geográfica o reconstrucción colectiva o reconstrucción después de una tragedia, sino el concepto de reconstrucción también aplicado a fenómenos tan retadores como ese, pero digamos también visto con una óptica de mayor amplitud, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena introducir este tema y conversarlo en algunas partes, quizás inicialmente haciendo un pequeño recuento del más cercano que tenemos nosotros por nuestros orígenes, que es justamente la catástrofe de dimensiones descomunales que ha afectado a Venezuela, por una parte. Luego, pasando quizás por algunos casos importantes donde ha habido enseñanzas para entender qué significa esto de la reconstrucción, sin dejar de lado lo que significa evidentemente la parte de solidaridad, de empatía, la parte humana, para luego pasar al concepto, digamos, un poco más filosófico y trascendental de lo que es la reconstrucción como valor, ¿no? Entonces, si quieres, te dejo a ti un poco para que introduzcas esta primera parte. Bueno, gracias. Un gran abrazo a todos nuestros seguidores. Sí, como conversábamos hace tiempo, Pablo, hace tiempo reciente, eh, yo además quiero, por supuesto, me permito hacer un breve comentario. Estamos haciendo estos espacios de diálogo, Pablo, como tú lo sabes, con el mayor de los respetos y además con el mayor de los sentimientos involucrados aquí, tratando de que esto también pueda de alguna manera eh, ilustrar un poco algunos ejemplos de cosas que han sucedido en otros eventos, en otras experiencias que puedan Sí. ser tomadas una vez más por Venezuela y pueden ser aprovechadas en un momento como este. Y haciendo esto siempre con el corazón puesto en las personas que hoy en día están luchando por sobrevivir, las personas que están trabajando en función de una reconstrucción de Venezuela y por toda la gente también que está en la diáspora, que sé que está activándose mucho. Bueno, Pablo, mira, una cosa que quería un poco como introducir en el tema cuando me lo planteaste, claro, que es establecer un poco la diferencia que tiene el desastre frente a a un desastre que está ocasionado por el hombre o un desastre ocasionado por la naturaleza. Estamos de frente a un fenómeno, a fenómenos que son desastres ocasionados por la naturaleza. Digamos, el acuerdo marco del ser humano con la naturaleza es: yo estoy aquí, yo voy a transformarte, siento que tengo la capacidad para transformarte, pero al mismo tiempo tú me vas a dar señales claras de que tú tienes también tus reglas de juego, que yo tengo que tratar de gestionar, porque yo muevo placas tectónicas, es decir, yo me muevo de vez en cuando, es decir, hay fenómenos naturales que van a ocasionarte peligro. Entonces, aquí no se trata de una guerra donde, digamos, quedan pendientes unos odios, unos resentimientos, en fin, un daño hecho del hombre hacia el hombre. Aquí se trata de un problema que sucede frente a la naturaleza. Y eso tiene unas características también particulares porque permite quizás y ojalá, más allá de los sufrimientos, poder reencontrar y restablecerse, como tú habías dicho, la reconstrucción, entendida no solo como una reconstrucción material, donde están incluidas, bueno, obras de infraestructura, una reconstrucción humana y también una reconstrucción, si se quiere, espiritual. Así que el tema es importante, es, digamos, explorar este tema de la reconstrucción, no solo con la visión del tema Sí. material, sino también, porque una cosa también es muy importante, y tú también lo habías señalado una vez que conversábamos, de aquí hay otras consecuencias que van en el tiempo, van a permanecer y van a afectar a mucha gente. Sí. Bueno, lo primero que yo te invitaría es hacer un recordatorio respetuoso, cercano, empático, solidario, íntimo, diría yo, que compartimos con la gran mayoría de las personas, no solamente venezolanas, dentro y fuera del país, sino todo el que tenga un sentido, digamos, de cercanía con países que atraviesan por experiencias como la que tuvimos recientemente o la que tenemos actualmente. El primer pensamiento, evidentemente, va a las víctimas, las personas que han perdido su vida,
las personas que no lograron superar este momento, que hablamos de una cantidad importante de personas fallecidas, ¿no? Entonces el primer pensamiento es de, digamos, de recogimiento, cada quien en su fe, para, digamos, invocar su eternidad, su descanso, y sobre todo cada quien, de acuerdo a sus convicciones más íntimas, hacerse pues partícipe de esta situación que no es evidentemente sencilla. Hablamos de una cifra que roza los 4.000 víctimas hasta este momento, pero con 60.000 personas aún en situación, digamos, de búsqueda, ¿no? Donde entonces Así es. las esperanzas de vida van bajando. Entonces el primer grupo de personas a las que va el pensamiento original es a las personas que, a los caídos, a las víctimas letales o mortales de este acontecimiento. El segundo pensamiento que yo invoco también en nombre de todas las personas que tenemos esta cercanía espiritual con todo esto que ha ocurrido, es con las personas que, digamos, aún no se consiguen, es decir, las personas que pudieron haber fallecido pero que están dispersas. Allí hay un tema, digamos, muy complejo al no recuperar los restos de las personas, las familias, los deudos, los cercanos a esas personas pues hacen que la tragedia tenga una connotación de unas dimensiones muy fuertes. Entonces el segundo pensamiento va hacia ellos. El tercer pensamiento, Oscar, que propongo es a las personas que han sobrevivido, pero que han quedado, digamos, con algunas dificultades físicas, motrices, mentales, importantes. Se habla de gente con amputaciones de algunos miembros, personas que han perdido algunos órganos, personas que, digamos, van a tener una condición física y mental de vida bastante diferente. Y por lo tanto, ahí también hay un pensamiento, una cercanía, una voz cálida de respeto y de cercanía a estos sobrevivientes con algunos problemas. Y hay una cuarta, hay también una cuarta, digamos, grupo de personas que son las personas que han quedado solas, ancianos que han perdido a sus hijos o madres que perdieron al resto de su familia o niños que han perdido a todos sus acompañantes consanguíneos o padres que han quedado solos. En fin, ahí hay una situación también sumamente importante que atender. Así Y es. la última de los grupos que quisiera mencionar son aquellas personas que habiendo superado la tragedia, viviendo y sin problemas, digamos, de los tipos que ya mencioné, han perdido su cotidianidad, sus bienes, su techo, su mesa, es decir, el sitio que servía de hogar para ellos. Entonces, estas cinco figuras que he mencionado convocan el respeto absoluto de nosotros y de todas las personas cercanas, y allá hay un trabajo de, antes de la reconstrucción, hay un trabajo de atención a esa emergencia, de atención al momento presente, Sí. de echar una mano para que eso funcione. Y de eso, pues, no es que el tema no nos interese, sino que ya lo tocamos en conversaciones anteriores y probablemente hoy vamos a dedicarnos un poco más al concepto de reconstrucción, pero que parte, se inicia de estas figuras, de estas situaciones subjetivas importantísimas que, insisto, demandan la cercanía de cada quien, ¿no? Así es, Pablo, permíteme hacer, sin menosprecio alguno de todos los sectores, de los, vamos a decir, las poblaciones que has mencionado, de los grupos, que me preocupa particularmente. El grupo de esas personas que quedan desaparecidas. Sí, Y ahí hay un grupo, digamos, estamos hablando de los ancianos, estamos hablando de las personas especiales con discapacidad y estamos pensando de los niños, niñas y adolescentes. Ahí hay un grupo importante que hay que tener mucho cuidado y quizás a lo largo de la conversación podremos dedicarnos un poquito más a eso, pero antes que nada quiero ponerlo sobre la mesa. Hay un factor importante en estas nuevas situaciones que estamos viviendo, que es el factor tecnológico. Como sí, tú sabes, la tecnología ha impactado. Yo recuerdo que durante el deslave de La Guaira, otro lamentable suceso, el tema digital era una cosa y sí, hoy en día el tema digital es claro, otro. Hoy en día hay que tener muchísimo cuidado con los datos, con las fotografías, con la información que damos de niños, niñas y adolescentes sobre todo, que puedan ser sujetas después a un tipo de totalmente. maltrato
o de violación de sus derechos, porque Totalmente. ahí hay un tema muy importante, hay muy buena voluntad a veces en las páginas para conseguir a los desaparecidos, pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser utilizado también por personas no muy escrupulosas y Sí, que su interés no es precisamente ayudar a la gente, sino aprovecharse de la situación. Además, otro sector también allí que a veces uno no lo ve, pero hay personas que pueden estar en shock y no saben absolutamente, no recuerdan ni dónde estuvieron, ni quién son sí. sus padres, ni dónde fue que le pasó lo que le pasó. Entonces, todo ese contingente de personas importantísimas, hay que tener Sí. mucho cuidado con ello. Bueno, excelente. Entonces, yo creo que la primera parte de esta conversación, Oscar, la damos por entendida, por ventilada. Cuando nos hacemos solidariamente cercanos, nos hacemos muy partícipes, invocamos con intención, con propósito real, íntimo, nuestra cercanía mayor a todas estas personas a estos grupos que ya mencionamos, donde ha habido una respuesta solidaria muy importante. Aquí. Las palabras mágicas de empatía, solidaridad, generosidad, entrega, determinación, proactividad, colaboración, son todas las mejores virtudes que se han puesto en práctica, principalmente por los vecinos, que son los verdaderos héroes de las primeras 48 horas, y luego todo el contingente internacional de personas que se solidarizaron con Venezuela y aún lo hacen. Y todo eso, pues, evidentemente, ha generado un arranque de una fase que está justamente en sus primeros momentos, que es la fase de superación de la emergencia. Hay una emergencia, la emergencia no dura un día, dura más tiempo, hay que enfrentarla, hay que resolverla y luego de la emergencia, pues iniciará inevitablemente una reconstrucción. Y este concepto de reconstrucción es muy importante porque nos convoca a un aprendizaje. Ya Venezuela ha tenido en el pasado situaciones trágicas. En el año, digamos, 2000, cuando ocurrió el famoso tema del deslave, bueno, ahí tuvimos ya una situación muy, pero muy grave, muy importante, y obviamente la reconstrucción probablemente no la hicimos tan bien como debimos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ocurrió ahora, 20 años después, 26 años después, evidentemente nos demuestra que hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor, que hubo una cantidad de cosas que no se hicieron. Y obviamente el tema de la reconstrucción es un tema serio, es un tema especializado, es un tema que conlleva mucho conocimiento, mucha destreza, mucha aplicación de experiencias que ya han ocurrido en otras partes, pero también conlleva algo muy importante, que es lo que yo llamo la parte espiritual, la parte de sensibilidad. Sí, para que todo este luto, para que todo este dolor colectivo de alguna forma pueda tener un significado de trascendencia, al menos deberíamos aprender de esto y al menos deberíamos generar un efecto transformador, que la sociedad de alguna forma se presente frente a situaciones como esta mucho mejor preparada. Entonces quería dejarte un poco este preámbulo para un poco empezar a hablar de algunas situaciones que tú tienes y que ya conversamos a lo mejor en forma general en otras oportunidades, pero que ahora podemos profundizar un poco más. O sea, es posible una reconstrucción cuando enfrentamos la emergencia. Hay casos que vale la pena tomar en consideración. Hay situaciones que pueden ser utilizadas como parámetros para optar a una reconstrucción que dignifique al ser humano y a la sociedad. Pablo, la primera cosa que me viene a la mente, además, cuando te escucho, es que no es posible que una catástrofe de esta magnitud, como la que hemos sufrido nosotros y como lo que han sufrido otros países, pase desapercibida desde el punto de vista humano y además que no toque profundamente valores fundamentales en la relación de los seres humanos en su colectivo, en su sociedad. Yo, una primera de las cosas que he podido percibir o conocer bueno, leer un poco sobre eso, es que, por ejemplo, una cosa como esta conlleva, o sería lo que uno aspira, conlleva a que el sentido de la cooperación, es decir, a mirar al otro y saber que si tu vecino está mal, tú vas a estar mal y tienes que tenderle una mano, termine siendo una impronta. Fíjate el despliegue de cooperación internacional que hemos podido presenciar en Venezuela, que por cierto uno aprovecha para agradecerles a todos y cada uno de esos voluntarios y a todos cada uno de esos países la manera como han respondido. Bueno, ese tema
tiene un efecto, tiene que haber una interpretación y una influencia en eso que llamamos nuestro, no solamente nuestra psiquis, nuestra alma y nuestro profundo. Sí, No puede ser. Y yo lo he visto. El problema, Pablo, y aquí yo lo estoy, lo percibo también donde estoy, aquí en el nordeste de Italia hubo un fenómeno muy importante, un fenómeno terrible que fue el terremoto de correcto. 1976, Sí. que una de esas cosas cambió, o sea, sacó a flote de alguna manera esa capacidad que tenía la sociedad para cooperar y para ayudarse, incluso a los niveles más básicos de la comunidad. Bueno, ese espíritu resulta que está allí, pero hay que recordarlo. Es vital recordar y hacer memoria de eso para generar los mecanismos que permitan que la gente no vuelva a caer en ese absoluto, ¿sabe? En el individualismo, en el no conectarse con los demás, el que a mí me importa mi vida y punto, y también un Estado o unas autoridades que terminen pensando, bueno, eso sucedió hace tiempo que no hago simulacros, hace tiempo que no reviso las normas, hace tiempo que no me pregunto qué va a pasar si la defensa civil actúa, ¿sabe? Hay que mantener la memoria. Es decir, el fenómeno natural está allí y va a repetirse. No es que lo vamos a poder evitar, pero lo que sí podemos hacer es evitar los riesgos de que eso suceda. Pero, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el impacto que tiene en estas cosas debe ser aprovechado también para generar unos cambios profundos en la psiquis de la sociedad. Estoy absolutamente convencido contigo de eso. Sí, yo te diría que es un tema complejo, por eso decía, demanda las mejores capacidades, no solamente de los ciudadanos, sino también de los asesores, porque este es un trabajo sumamente importante, pasa por un tema de habitabilidad, de viabilidad, de suelos, de seguridad de cuencas hidrográficas, de tipos de suelo, de cercanías o lejanías a los centros de abastecimiento. O sea, esto es un tema de planificación complejo y no se puede esperar mucho tiempo. Entonces hay dos velocidades. La Ujú. velocidad de la emergencia, que es ya, es ahora, es aquí, y por lo tanto ahí hay un tema que no es solamente donaciones, es también cómo ir llevando a una normalidad digna a la gran mayoría de personas aquejadas. Y luego está Así el, es. el proceso paralelo que dura mucho más tiempo, que es la reconstrucción como tal, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí hay primero la, hay ciertos comportamientos psicológicos, pero pueden ser colectivos también, que hay que tratar de eliminar de plano. La soberbia, la autosuficiencia. O sea, yo me lo sé todo, yo no necesito a nadie, yo puedo sin ayudas. No, esto es un tema complejo, esto es un tema que amerita recibir con los brazos y el corazón abierto a la mayor cantidad de personas que conocen la materia y que tengan la capacidad de aportar realmente al tema de reconstrucción. Pero segundo, hace falta toda una atención especial del Estado, del gobierno y de la sociedad a esa figura, a ese grupo multidisciplinario de gran envergadura que encarará o llevará adelante el tema de la reconstrucción. Eso es fundamental, llevará un tiempo. La Segunda Guerra Mundial generó el Plan Marshall. El Plan Marshall fue la reconstrucción de gran parte de Europa a los 20 años del Plan Marshall ocurrió, por ejemplo, el milagro económico italiano, el famoso, digamos, éxito de los números que creo que se llamó la Convención de Roma, Ujú, que un poco mostró lo que se hacía, pero no solamente. Japón fue devastada por terremotos y por el bombardeo nuclear ujú, y se reconstruyó y vaya cómo. Chile es un país que logró establecer normas muy importantes de educación, digamos, de seguridad en la construcción, de darle a la gente garantías de poder vivir segura, incluso en edificaciones muy verticales. Es decir, estamos repletos de situaciones como tú mencionabas en el Nordeste italiano, pero no solamente, en el resto del país también hay fenómenos importantes. Y no solo, yo recuerdo también otros fenómenos interesantes. Por ejemplo, recientemente tuve la oportunidad de mirar a una isla que mucha gente piensa que está en el Caribe, pero realmente está en el Atlántico. Está muy lejos del Caribe, que es Bermuda. Y Bermuda debe su nombre a José Bermúdez, que fue quien en uno de los viajes hacia acá fue descubierta en 1600 y tanto. Y se convirtió en un paso de piratas. Y fue una isla, digamos, confundida como una isla del demonio, porque supuestamente se escuchaban unos ruidos
de noche muy raros a la gente que se quedaba por emergencias allí. Y realmente eran ruidos que se daban por algunas especies avícolas y terrestres que habitaban allí. Y es un arrecife, es un coral donde no hay agua dulce, hay solo agua salada, entonces no hay ríos. Entonces, bueno, hoy día es muy pequeña geográficamente y viven solamente unas 60.000 personas. Pero el milagro que le atribuyen a Bermuda es que pasó de ser un sitio de paso de piratas para luego ponerse a trabajar el trabajo de naviero, de construir naves y luego pasaron a algo más sofisticado. Se dieron cuenta que justamente por su ubicación es una zona que es muy proclive a recibir embates naturales, huracanes, una cantidad de cosas. Y las tormentas devastan esa zona. Bueno, las construcciones hoy son hechas con material de caliza coral, son pesadas, son resistentes a los huracanes. La vialidad es perfecta o bastante buena. ¿Y cómo lograron rehacerse como país? Descubrieron que era importante el mundo del reaseguro. Y así como en el mundo hay muchas empresas de seguro que tienen que pagar ingentes cantidades de dinero cuando se destruyen los edificios en las ciudades donde pasan los desastres, esas empresas necesitan un reaseguro porque si no quiebra el seguro. Entonces, el reaseguro es el seguro del seguro, o sea, el seguro que protege a las empresas de seguro. Y la gran mayoría reside, o una gran parte en Bermuda, porque ellos declararon impuesto cero para capitales extranjeros. Entonces, buscaron una vía financiera que al final pues, ha generado un ingreso per cápita cercano a los $100.000 por persona, que ni siquiera alcanza mucho porque trayendo todo de tierra firme es costosa, pero es una isla que logró ponerse más o menos a salvo de situaciones como esa. Este ejemplo, que no quiero profundizarlo mucho, si lo sumas a lo que ya mencionamos, del caso de Japón, el caso de Chile, el caso del Friuli, pues la respuesta es positiva. Sí se puede emprender un enfrentamiento urgente, inaplazable de la emergencia como tal, pero al mismo tiempo el inicio de una reconstrucción consciente. Así es, Pablo, absolutamente. Y cuando te sigo perfectamente esas voces, no, es que ahora La Guaira, que se olvide de ser una zona turística o desarrollada, pues no, 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 un momento. Tenemos ejemplos muy importantes de cosas que se han hecho para reconstruir y salir aún más fuertes. Mira, Pablo, escuchándote a ti. Yo te agregaría aquí, o sea, sumaría, tú has señalado la experiencia de Japón. Fíjate que Japón tiene 1923, 1995 y 2011, tres tragedias bien fuertes. Chile, la del 1960 y el 2010. México, 1985, que fue tremendo, 8 punto algo, que por cierto de ahí salió además una cosa for export, que fueron los topos que hoy en día andan por el mundo y así nos vinieron también a nosotros a ayudar Correcto. en Venezuela. New Orleans en el 2005, que es muy importante porque es la lectura política también de los desastres, y Friuli aquí en Italia en 1976. Te voy a dar unas características muy rápidas, quizás te voy señalando algunas y en el transcurso te doy las otras, pero que ya tú de alguna manera, cuando dijiste la palabra vecino, ya me señalas una primera cosa. En todas estas experiencias, tratando yo, que no soy experto en estas cosas, pero como un diletante que estoy aquí tratando de organizar las ideas, el tema de la autogestión ha sido clave. Es decir, de involucrar a los actores directos que están en esa comunidad afectada para que puedan gestionar sus propias soluciones y sus propios mecanismos para no solamente reconstruir, sino también para gestionar los recursos. Evitar el problema burocrático con los centros, con las capitales, las zonas centrales del país, sino tratar de que esos recursos lleguen allí, puedan ser gestionados por la propia comunidad. La segunda cosa, donde Friuli también, por cierto, tiene una experiencia muy importante, pero es similar también a otros casos, es el tema de reconstruir donde tú estabas. Es Claro, decir, no perder la identidad. Mucha gente, por ejemplo, acostumbraba y en otros sitios se hizo llevar a la gente a unas especies de galpones o campamento. ciudades para los desastres fuera de donde estaban y no resultó. No resultó porque además la gente quiere defender es decir, tiene sus raíces allí. Sí. Prefiere unirse, defenderse en medio de toda esa calamidad y poco a poco reconstruir su propia casa en su propio pueblo y seguir viendo a su propia gente, aunque haya desaparecido algunos, pero saber que están allí. Es decir, de reconstruir donde estabas, que es importante.
La tercera cosa, y con eso te doy estas tres para también tener tu comentario, es el tema de la institucionalidad que se va generando. Sí, Cada experiencia de esto genera normas nuevas que deben ser claro, aplicadas. Por claro. ejemplo, México, después del terremoto de 1980, creó un sistema de defensa civil que Sí, no existía en México. correcto. De esa experiencia salieron los topos, que es una experiencia de voluntariado de sociedad civil Claro, extraordinaria que hoy en día ayudan al mundo. al mundo. Entonces, esas cosas son importantes institucionalizarlas, apoyarlas Bien. y, y cumplirlas además, que es sumamente importante, ¿no? Un cuarto punto que quiero ponerte, Pablo, porque hablamos mucho de la solidaridad internacional. La solidaridad internacional, sí, nacional e internacional, pero repito, donde ha sido más exitoso el tema de la atención a la emergencia y de la misma reconstrucción es cuando esas comunidades han eliminado Correcto. tantos intermediarios para conseguir los recursos. Es decir, Totalmente. se confía en el alcalde, se confía en el gobernador, se confía en las comunidades que se reúnen alrededor de una olla para comer juntos Sí, y pueden gestionar sus recursos de una manera eficiente. Eso un poco, estas cuatro características sí. te las quería señalar. Después tengo unas cuantas más, pero eso lo comentamos más adelante. No sé si logro también interpretar bien por dónde ibas tú, porque me parece que muchísimas cosas de las que estás diciendo, Pablo, tienen mucho que ver con este asunto de la memoria, del recordar y del ser, digamos, consciente de que las cosas se pueden hacer, pero que hay que hacerlas bien. Sí, mayores comentarios no te voy a hacer porque me siento en sintonía con lo que acabas de decir. Más bien podemos proseguir con los otros elementos. Ahí las claves para hacer simplemente una pequeña, digamos, un pequeño resumen o ubicación al momento de ahora. Sí, el protagonismo vecinal es fundamental, punto número uno. Dos, el tratar de reconstruir desde el sitio para no perder la identidad, que es importantísimo. Tres, asumir una posición de organización muy importante y lograr institucionalizarla para que Estado y sociedad se den la mano en un proceso que al final va a generar mucha identidad, porque reconstruir significa hacerse parte de un nuevo comienzo, hacerse parte de una reedición de lo que había antes, pero mejorada. Y cuando las partes se sienten autoras de eso, el nivel de compromiso, el nivel de protección va a ser mucho mayor. Y ese es el ejemplo que has colocado en las diferentes dimensiones geográficas que has reportado tú, ¿no? Ujú. Rápidamente para darte otros cuatro elementos, pero muy rápido. El tema que hemos insistido siempre, tiene que haber cultura. Es decir, la cultura se forma sobre todo con la memoria. No, tenemos que instalar los simulacros, que hay que hacerlos permanentemente durante el año. Hay que crear las normativas, hay que crear toda una cultura y una infraestructura. Por ejemplo, en el caso de Japón, y recuerdo también, no recuerdo si otro caso que vi, diseñaron exactamente, todavía están los carteles, aunque no haya ningún desastre, la gente sabe cuáles son las vías de evacuación ya, además se preocupan de mantener toda esa orientación que esté funcionando en las carreteras, en los caminos, para que la gente sepa dónde debe dirigirse en caso de un desastre. Entonces, cultura y memoria. Sí, ¿Por qué? Porque es posible que en 30 años o en 20 años, Pablo, la generación no se recuerda lo que sucedió. correcto, correcto. Entonces, no, eso es mi abuelito que, tú sabes, él me contó pues que aquí hubo un desastre. No, no, no. Un joven, como está sucediendo en muchos de estos casos que mencionamos, en las escuelas es obligatorio. No, no es Sí, que vamos a estudiar mañana, el que quiera venir, vamos. No, no, no. Son obliga- materias lectivas obligatorio. obligatorias el tema de cómo manejarse en un desastre natural. La otra cosa y lamentablemente es así, pero tenemos y tú dijiste una frase una vez que me encantó mucho, donde no hay Estado está el pueblo. Sí, Bueno, estas situaciones, de estas catástrofes, a veces desnudan y ponen y exponen dónde están los errores o las falencias o las cosas que no hemos previsto. claro, claro. En New Orleans se vio clarísimo cómo el desastre de New Orleans permitió ver que habían zonas que estaban muy vulnerables. Sí, Quería mencionar dos cosas para el caso, ya para finalizar, que uno es el tema de la tecnología, hay que tener mucho cuidado,
La tecnología es una herramienta muy poderosa en este Sí, momento para contribuir con estas cosas, pero también tiene sus riesgos que hay que analizar. seguro, como Hay que todo. ver muy bien los datos personales de las personas afectadas y tener cuidado y crear portales seguros para que esto se pueda manejar bien. Y la última cosa para comentarte, Pablo, que en el caso de Venezuela creo que también ha sucedido así, sucedió en el caso aquí, por ejemplo, muy concreto de Friuli, porque yo lo viví. Es decir, las diásporas, tú sabes que los italianos en el mundo están regados por todas partes y Venezuela también estaba allí. Cuando ¿No? sucedió la tragedia de Friuli, la respuesta de Venezuela, no solamente de la colonia italiana que estaba allí o friulana, sino de todos los venezolanos, por esos vínculos que había, fue muy grande. Y Totalmente. aquí también sucedió y una cosa muy particular, que algunas ciudades europeas decidieron o sea, hermanarse con ciudades de aquí Correcto. para prestarles ayuda. Yo soy aquí a 5 minutos, hay un pueblo que tiene dos calles, una se llama Amstetten y la otra tiene otro nombre austríaco y la gente dice, pero ¿y por qué le ponen a ese? Porque están Bueno, porque hermanados. resulta que Amstetten es un pueblo de Austria, una ciudad de Austria, donde muchísimos voluntarios vinieron a salvar gente y a reconstruir aquí Sí. después del terremoto. Entonces, esos dos elementos también que quería con eso puntualizar un poco lo que veo como experiencias que hay que tener cuidado y atesorarlas para que también nos sirvan a nosotros para seguir adelante después de esta tragedia. Sí, yo creo que era para ir terminando nuestra conversación, creo que lo importante de todo esto, Oscar, es las dos fases que ya mencionamos, ¿no? La fase número uno, que es enfrentamiento a la emergencia. La emergencia es muy retadora, es muy cruel, es muy dura y está mostrando lo mejor de nuestros gentilicios, nuestros valores sociales y colectivos, pero obviamente también muestra la debilidad que tenemos como Estado y por eso hay que hacer un compromiso importante para poderla enfrentar, organizando todo eso que tú llamas la diáspora y no solamente, sino también la comunidad internacional que está preparada para ayudar en esas situaciones. Al mismo tiempo, no postergar el inicio de una reconstrucción que implicará planificar con muchísima sesudez, con muchísima profundidad, una planificación seria. Hay que no solamente planificar, sino establecer recursos para que eso pueda hacerse. Hay que asignar esos recursos a las personas o empresas capacitadas para poderlo hacer. Hay que supervisarlo y es un plan evidentemente multianual que implica la concurrencia de sociedad y Estado, más todo el voluntariado local o internacional. Y yo creo que esa es la clave más importante. Y quería entonces decirte que a mí el concepto de reconstrucción, basado en la emergencia que hay, para mí es muy importante por el factor que tiene desde el punto de vista de transformación en las personas. Una reconstrucción, saliéndonos un poco de la tragedia, puede ser reconstruir una relación de Así es. amistad, de familia o, por qué no, amorosa. La reconstrucción puede ser también cómo reponerse a una pérdida importante. La reconstrucción puede ser también cómo salir adelante de una quiebra empresarial. La reconstrucción puede ser también cómo solventar un hito importante en tu vida, una depresión importante, un momento en que tuviste una caída fuerte. Es decir, reconstruirse es un nuevo comienzo, es esperanzador. La palabra reconstrucción, aunque se parezca algo complejo, algo difícil, algo comprometedor, costoso, también es esperanzador, porque la reconstrucción fundamentalmente es aspirar a tener algo mejor a lo que tengo ahora, donde paso la tragedia, paso el problema y estoy en las mejores capacidades para poder ofrecer con trascendencia futura, generaciones posteriores, algo para la posteridad. Entonces el concepto es muy hermoso y quería yo pues pedirte que este programa lo obsequiemos, lo ofrendemos justamente a esas personas que ya mencionamos al principio, no voy a repetirlas ahora, pero sobre todo con una profesión de fe, de esperanza concreta, de optimismo, en que es posible usar esas mejores capacidades nuestras, esos talentos que existen y la buena voluntad que hoy evidentemente existe para hacer algo serio y poder generar un nuevo país, una nueva sociedad, que La Guaira, el centro norte del país, sea el símbolo de la reconstrucción, del renacimiento de una sociedad mucho más digna para todos nosotros, ¿no? Ojalá y apuesto por eso. Pablo, hay epicentros también en el corazón y en la profundidad de nuestras propias vidas. En cualquier momento pueden suceder terremotos también allá adentro, ¿no? Y tenemos que saber cómo aceptar, cómo cambiar
y cómo adecuarnos a esas nuevas realidades. Yo quería aprovechar, y discúlpame que voy a usar un minuto No, más, no, para adelante. hacerle un gran reconocimiento a unos profesionales que en Venezuela se están dedicando en este momento también a valorar el tema psicológico post tragedia, Sí, que es un tema muy importante y que a veces no lo vemos, porque a veces creemos que la solución está con que el puente ya lo pusimos nuevo, hay vialidad, sí, bueno, los edificios y tal, pero ahí hay mucha gente que todavía ha tenido grandes impactos y consecuencias. Fíjate que en muchas de estas experiencias que conversábamos, no había... Nunca, nunca se planteó, oye, ayuda psicológica para qué. La gente decía, no tengo tiempo para llorar, lo que tengo es que reconstruir la casa. Eso es verdad y es muy valeroso decir pero eso, pero al sí, mismo tiempo hay que sí, reconocer que después que la casa esté sí, reconstruida, sí, sí, también tú llevas allí unas grietas muy fuertes y hay que atacar ese tema. Y yo creo que está muy vinculado con lo que tú dices. Yo creo que esa asistencia también psicológica post tragedia nos debe permitir buscar también cambios profundos en nosotros mismos duda, para poder, como siempre, conectarnos con el otro, ser útil y entender que, sí, que no estamos solos. correcto. Así es. Oscar, esto ha sido como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar, la reconstrucción consciente en todos los sentidos y especialmente en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo, Pablo, como siempre. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.